de este libro. Tiene dos, así como tuvo dos introducciones, tiene dos conclusiones. Es algo específico, diferente en este libro. Así como el libro de Génesis, que tiene dos introducciones. Ahora, esta es la última sección del capítulo 19 al 21. Es considerada con justa razón, si usted no ha leído esta sección se va a sorprender, pero es considerada con justa razón como uno de los más brutales y ofensivos, de uno de los pasajes más brutales y ofensivos de la Biblia. Este episodio que incluye del 19 al 21 va a incluir secuestros, violación, cobardes, violencia, genocidio, asesinatos y monstruosa indiferencia. Es una muestra clara de la decadencia moral y social que resulta cuando la gente vive, como dice ahí, sin rey, sin autoridad, sin leyes y haciendo cada uno lo que bien le parece. Cada vez que una sociedad desea hacer lo que bien le parece y es permisible que cada quien haga conforme a su voluntad, a lo que muchos llaman libertad, en realidad es decadencia moral y social. Este capítulo 19 va más allá, mi hermano, de la inmoralidad que ya hemos encontrado en el resto del libro de Jueces. Obviamente toda la Biblia, mi hermano, tiene pasajes inmorales, no porque Dios lo está haciendo, no porque Dios lo está probando, sino porque es un espejo, es un reflejo de lo que nosotros somos como seres humanos. Somos pecadores, todos nosotros. No hay uno que haga el bien. Y es por eso que fue necesario que nuestro Señor Jesucristo encarnado viniera y muriese por nosotros, porque si no fuese así, no hubiese ninguna esperanza de redención para nosotros. Alguien se puede sentir ofendido y decir que Él es bueno. Si usted ha dicho mentiras, no es bueno. Si usted ha codiciado, no es bueno. Si usted ha deshonrado a su padre y a su madre, no es bueno. Y obviamente si usted no ama con todo su corazón y todas las fuerzas a Dios, no es bueno. Así que este libro ya ha habido varios pasajes medio sucios, medio sorprendentes, medio escandalosos. Obviamente en la Biblia hay un pasaje que es el más escandaloso de todos. Es la muerte del Hijo de Dios inocente en una cruz, violentado y puesto sobre una cruz. Pero en este libro, mi hermano, este es repulsivo. Esta sección es repulsiva, es corrupta. Vamos a ver el máximo nivel de la suciedad en la sociedad de Israel. Esa historia, el 19, algunos le llaman el levita y su concubina. Nosotros simplemente le vamos a llamar bienvenidos a Sodoma, Israel, código postal 666. Sodoma, Israel, código postal 666. Dice el versículo 1, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: en aquellos días, cuando no había un rey en Israel, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. Acuérdese, ya cuando empieza esa declaración, es una declaración en la apertura que es un presagio de lo que viene. Ya nos está diciendo, aquí va a venir algo malo, porque la gente vivía sin autoridad y sin pensar en Dios. Y estamos hablando de los que supuestamente son el pueblo de Dios, de los que tienen la ley, el decálogo, de los que deberían ser ejemplo y vivir diferente. Y no solo eso, la persona principal de la que vamos a hablar es un levita. ¿Y qué es un levita? Son las personas que se supone deberían servirle a Dios. Son los que Dios escogió, los descendientes de Aarón que Dios escogió. La gente que fue fiel en ese tiempo, cuando en el Éxodo, que Dios los escogió ahora para que fueran sacerdotes al servicio de Dios y al servicio del pueblo. Deberían amar a Dios y amar al pueblo. Deberían guardar la ley
y guardar las ovejas. Pero dice de este levita, al igual que otro que vimos anteriormente, que moraba como forastero, estaba como forastero, algo que ya está hablando mal de él, porque él debería estar en un lugar donde se le servía a Dios. Él debería estar en un lugar donde podía servir al pueblo de Dios, pero está de forastero, sin morada fija, sin dirección, sin sentido de responsabilidad, ni tampoco sentido de misión. Él fue llamado a algo y no tiene esa cuestión en mente. Como le digo, fueron designados a servir a Dios, pero no lo está haciendo. Ahora, esta persona dice, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Ella va a ser protagonista silenciosa, déjeme decirle, de esta historia. Ahora, mujer, la describe a ella, no es una palabra, después varias veces la va a llamar joven, era una mujer joven. Pero al llamarla mujer al principio quizás está diciendo que ya no era virgen, cuando ese tipo la tomó. Ahora, concubina, mi hermano, es, en términos modernos quizás le podrían decir amante, pero no es así en ese tiempo. Concubina es alguien, es una esposa de segunda clase. No se le iba a dar la autoridad, ni el lugar, ni el privilegio de una esposa. Es alguien que otra persona agarraba como, le digo amante, pero al ser concubina había llenado un papel, le pertenecía a él como si fuese una esposa, pero jamás iba a recibir ni el beneficio ni el respeto que una esposa se merece de parte del hombre, el marido o de la sociedad en general. Ya está hablando de ella, una mujer concubina, que vendría siendo equivalente a un objeto de compañía y de placer. No me quiero casar, pero necesito que alguien me lave la ropa, alguien que esté conmigo, alguien que, no quiero ser vulgar, pero lo voy a decir, que me quite las ganas. Y no quiero heredarle nada ni ser responsable de ella. Eso, la concubina, es lo que él buscaba. Acuérdese, este es un levita. No quiero decir que es un pastor, pero vámonos poniendo a esa medida. Ese es un levita, el que está haciendo esto. El que se supone conocía toda la ley, el que se supone debería defender, el que se supone sabía que en el momento de la creación Dios dijo que el matrimonio debería ser entre un hombre y una mujer y que cualquier otro tipo de relación íntima fuera del matrimonio es deshonrosa. Un levita, la relación obviamente decía alguien en lo que no empieza bien, no termina bien. Bueno, la relación se complica, dice en el versículo 2, y su concubina le fue infiel. Y se fue de la casa de su padre a Belén de Judá y estuvo allá durante 4 meses. Le fue infiel, otras traducciones dicen cometió adulterio y después lo dejó. Ahora el narrador no ofrece detalles, quiero que note algo. La palabra en la Reina Valera dice que le fue infiel, es buena traducción. Adulterio suena más fuerte para nosotros. El narrador no dice de qué manera le fue infiel, ¿ok? Lo que usted piense refleja su corazón, le advierto. ¿De qué manera le fue infiel? ¿Se metió con otro? ¿Platicaba con otro? ¿O simplemente dijo, yo no te voy a hacer el quehacer? Hasta ese punto va, ¿ok? No la estoy defendiendo, Pero en la traducción griega del Antiguo Testamento, una traducción antes del tiempo del Señor Jesucristo, como la palabra infiel y la palabra se enojó con él es tan similar en hebreo, ellos decidieron traducirla se enojó con él. Y en el comentario de los rabís antiguos de hace más de 2000 años, el Targum, ellos ponen que ella lo despreció y lo dejó. ¿Por qué escogen ellos esa traducción? Bueno, quizás porque si de verdad se acostó con otro, lo que consideramos absolutamente adulterio, ella debería estar muerta. Su padre no la debería recibir,
La debería haber corrido, es una deshonra y ella ya no se va a poder casar. Lo único que podía hacer es vivir de prostituta, pero iba a traer deshonra a su hogar. No la matan, simplemente dice que se fue por 4 meses y a los 4 meses, ya que se bajó el coraje, el tipo va a irla a buscar. Ahora, se enojó con él, ¿por qué? ¿Era un tipo abusivo? Lo que vamos a ver después de él, quizás apunte a eso. O porque ella era joven y él la trató como concubina, no es esposa de primera clase, no la llevaba, no salía con ella, no la respetaba delante de los demás. No lo sabemos, el autor lo deja ahí nada más. Pero después de los 4 meses, dice el versículo 3, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre. ¿Qué es lo que mueve a este tipo que vaya a buscar? ¿La culpabilidad? ¿Le remuerde la conciencia? ¿De verdad la trataba mal? ¿O la necesidad de compañía? Y de servicio. Y de placer. 4 meses. Las prostitutas cobran. La ropa ya está sin hacerse. No sabemos exactamente por qué. Va y la busca otra vez. Nada, es bueno que comente eso, mi hermano. Porque muchas veces, ¿cuántas mujeres están atrapadas en un círculo de violencia, de abuso y de palabras amorosas, como dice aquí? Y ahí vuelven. Abuso, violencia y palabras amorosas, porque el tipo no le conviene estar solo, no le conviene el divorcio porque va a dividir la casa. Y yo soy el que trabajo, ¿cómo le voy a dar casa a esa que nunca trabajó? Y porque le digo, las prostitutas cobran. Y no están dispuestas a la hora que quieras. Y porque ellas se sienten vulnerables y no hay quien las apoye. Porque han hecho su valor en el tipo con el que están casados, cuando deberían hacer su valor en lo que la palabra de Dios dice y en Jesucristo. No deben estar fundamentadas en la pareja. Si la pareja es correcta, como debe ser, obviamente son una carne, pero no debe, su valor de usted, porque al final de cuentas en el día del juicio, cada uno vamos a responder solos. Su valor de usted, no sea cobarde, pero es difícil. Es difícil, pero no sea cobarde. No vuelva a caer en ese círculo. Y la iglesia, en su esfuerzo a veces de mantener los matrimonios, porque es lo que manda la palabra, el divorcio, el Señor. Hay 2, 3 cosas que la Biblia dice que Dios detesta. Y una de ellas, claramente, las demás no lo dice. Pero directamente dice, Dios detesta el divorcio. A veces para salvar cara, porque ¿cómo íbamos a creer que el pastor o el líder trataba tan mal a su esposa? Para salvar cara, la iglesia a veces convence a la mujer a que vuelva con esa persona. Porque piensen los niños, hermana, ¿qué van a hacer los niños? Bueno, déjeme decirle algo. ¿Cuál es la postura aquí? Cada caso es diferente, ¿ok? No hay algo que cubra. ¿Cuál es la postura? Si usted está en una relación abusiva o sus hijos están en peligro, usted debe salirse inmediatamente. Si quieren buscar, o el tipo después, o la tipa, porque hay mujeres malas también. Buscar reconciliación, se puede, pero no viviendo juntos. No viviendo juntos. Y primero tiene que haber un verdadero arrepentimiento, tiene que haber una verdadera restauración, tiene que haber un lapso de sanidad, porque luego empieza, pues ya te pedí perdón, vieja, vente. No hay arrepentimiento de esos. Si no está dispuesto a esperar, no es arrepentimiento sincero, ¿ok? Debe de retirarse de donde esté de peligro esas personas, los niños y la mujer. Y la iglesia tiene que estar de acuerdo con eso. Si de verdad hay restauración y de verdad hay arrepentimiento, en un tiempo de prueba pueden volver. Pero no va a ser así nada más, nomás para salvar la cara, porque van a decir, mira, en esa iglesia cristiana. No. Mejor que digan eso a decir, mira, destruyen a las familias ahí. Están juntos, pero están destruyendo a esa mujer su dignidad y su vida y su alma. No sé por qué este tipo vuelve para allá.
Pero si usted está en una situación así, aléjese inmediatamente. Le digo, no le estoy diciendo que se divorcie. Si de verdad hay sincero arrepentimiento, hay restauración, porque nada es imposible para Dios. Y muchos no somos perfectos. Dios nos da la oportunidad de rehacer lo destruido. Pero entienda bien que la seguridad y el bienestar físico, sentimental y espiritual es primordial. Ella lo recibe bien, pero después desaparece de la escena. No leemos que haya palabras amorosas, como dice ahí que iba a llegar este compa. No hay palabras amorosas que leer. No escuchamos la voz de ella ni su opinión. Lo único que vamos a ver va a ser una situación media cómica ahí. La insistencia del suegro para retener al yerno. No quiere que se vaya. No sé exactamente qué está pasando ahí. Pero del 4 al 9 dice ahí que lo recibe, ¿no? Dice, y viéndole el padre de la joven salió a recibirle gozoso y lo detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo, bebiendo y alojándose. 3 días. En el 5 dice, llega el 4º día, el ya se quiere devolver el levita, llevarse su concubina y llevarse su siervo con el que llegó y irse a otro lado, pero el padre le insiste otra vez, quédate, come, bebe, gózate. No sé por qué lo hace, pero se decide quedar. El 6º, el caso es que llega hasta el 5º día, dice en el versículo 8, se levanta ya de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Sigue insistiendo. Ahora ya llegó la tarde, dice en el 9, luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí ya el día declina, marchita, dice en hebreo, para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón. Y mañana te levantes temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. ¿Por qué insiste tanto este señor? No lo sabemos. Está medio cómico. ¿Para qué quiere que se quede tanto? El otro día, desde el 3er día, se quería ir. Pero lo que vemos aquí, los dos, el padre y el levita, tratan a esta mujer como un objeto. Si usted se da cuenta, en ningún versículo de esos es mencionado. Uno quiere evitar la deshonra y la carga de mantener a una muchacha repudiada. El otro quiere asegurar favores serviles, sexuales. A ninguno le importa la mujer misma como persona. Esa anonimidad que vemos ahí, porque no menciona nombres de ellos, quiero que entienda que cuando algo sucede así en la Biblia es significativo y a veces representativo. Lo que está diciendo, así como este levita, viven todos los levitas. Así como este padre, así tratan todos estos padres a sus hijas. Y así como vemos a esa mujer ignorada, así en ese tiempo trataban a todas las mujeres. En el silencio habla mucho. Dice el 10, mas el hombre no quiso pasar ahí la noche, sino que se levantó y se fue. Ya está harto. Acuérdese, la partida es tardía. Se fueron ya cuando el sol está bajando. Es en realidad un presagio de lo que vendría, mi hermano. La negra noche se está acercando, no solo en el reloj, sino también en las vidas, especialmente en la vida de esa mujer. Y dice, y luego hasta enfrente se fueron y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén. Ese es el nombre original de Jerusalén. Los jebusitas vivían ahí. Cananitas que debieron de sacar, pero nunca lo sacaron. Con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebusitas para que pasemos en ella la noche. Acuérdese, en esos tiempos era muy peligroso viajar de noche. Había bestias, había ladrones. La sugerencia del criado aquí, del siervo, es correcta. Pero dice el 12, y su señor le respondió,
no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá, que era una ciudad que seguía más adelante. Está él diciendo, no quiero estar en territorio cananita, quiero estar en territorio benjamita. Era de la tribu de Benjamín, en Israel. Por lo tanto, él está suponiendo que debería ser un lugar seguro. Pasadas, pues, dice en el 14, caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar ahí la noche en Gabá. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Ese es un mal augurio, mi hermano. Algo está mal, porque en aquella sociedad antigua, en el Medio Oriente, era una obligación que tú le ofrecieras tu casa a un viajero. Yo sé que ahora en nuestra sociedad, que no, a este viejo ni lo conozco. Y a veces lo conozco por eso que ni se quede. ¿Quién ofrece su casa a cualquier extraño? Llega un visitante a la iglesia y andan buscándole para no pagarle el hotel donde se quede. ¿Y a quién buscan? Al que esté solo. Al hombre que esté solo, porque nadie lo quiere recoger. Cuando la Biblia dice que debemos de ser hospitalarios. Yo sé que vivimos en tiempos diferentes, pero la Biblia es para todos los tiempos. Debemos ser hospitalarios. No lo somos como estos, pero en aquel tiempo esto era aún más terrible que sucediera. Era menos común, es totalmente una falta de respeto y de ética social y cultural. Y ahora mucho menos que estos son israelitas. Nadie se acerca. Eso no quiere decir que nadie los ha visto, ¿ok? Nadie se acerca, más bien los acechan. Algo tenebroso se mueve en el aire y la historia ahora se va a volver más lenta, la narración se vuelve lenta y los detalles se vuelven más vivos, más cercanos y más sucios. Dice el 16, y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, era paisano de los dos son del mismo lugar, y moraba como forastero en Gabá, y también este es forastero, fíjese. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín, le recuerda a usted, estos son de Israel. 2 veces ya dijo eso. Dice el 17, haciendo el viejo los ojos, de seguro venía deprisa porque ya la noche venía y algo sucede en esa plaza. Algo este señor sabe que conoce de esa gente que hasta él va deprisa para llegar. Y mira y les dice, mira y nada más se dirige al levita, ignora al siervo y a la concubina. ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en su casa. Y peor aún, dice, nosotros tenemos paja, no le voy a pedir nada a nadie, y forraje para nuestros asnos. Y también tenemos pan y vino para mí, para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, Shalom, les dice, paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en esta plaza. Le está diciendo, yo los recojo, esténse conmigo, no tienes que gastar nada, yo me encargo de todo. Pero dice, no te quedes en la plaza. ¿Por qué le diría eso? Si no están en un monte desierto donde hay bestias y ladrones, no están en un pueblo cananita, acuérdese que brincaron a Jebús. Es Israel, es Benjamín. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué sabe el viejo? Y le voy a decir viejo porque después me cae gordo. ¿Qué sabe el viejo? Que estos ignoran. Gabá debería ser ciudad de Israel, pero Gabá en realidad es, aunque el GPS dice que están en Gabá, en realidad están en Sodoma, Israel. Código postal 666.
6. Y aquí en adelante va a ver usted una similitud con Génesis 19. ¿Por qué le llamo así este lugar? Porque va a ver como Génesis 19, cuando unos forasteros llegaron a la ciudad donde vivía Lot, que también era forastero, y después las personas de la ciudad se quieren meter con ellos. Va a ver que hay muchas similitudes y parece que es intencional. Esto es histórico y verdadero, esa parte de la otra historia, pero el autor lo está poniendo intencional para que veamos la decadencia. Se supone que estos son, diríamos por decirlo en términos de hoy, cristianos. Y han asemejado, en vez de cambiar la cultura alrededor, se han asemejado a la cultura y hacen exactamente lo que hacían los cananitas. Increíblemente. 21 y 22. Dice, y los trajo a su casa, en realidad dice, y lo trajo a su casa. Todo este tiempo está ignorando a la mujer. Y dio de comer a sus asnos y se lavaron ellos los pies. No la incluyen a ella. Y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando con todas sus fuerzas, queriendo tumbar la puerta, gritaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. En realidad ahí dice en hebreo, algunos hombres, no dice que todos los de la ciudad, y luego en hebreo les llama hijos de Belial, que quiere decir buenos para nada, inservibles. En el Antiguo Testamento esa palabra se usa para designar a personas que son farsantes, asesinos, violadores, sacerdotes corruptos, idólatras, malagradecidos, maldicientes, egoístas, rebeldes, incrédulos e insensatos. Y el apóstol Pablo usa esa palabra Belial para decir a los jóvenes, no te cases con alguien que no sea cristiano, porque ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver los hijos de Dios con los hijos de Belial? ¿Suena ofensivo? Pues ahí está. Ahora, lo que ellos están pidiendo, y de aquí esto es rated R, so levanto mis ojos y me doy cuenta que hay jóvenes. Lo que ellos están pidiendo es tener intimidad. Quieren cometer acto sexual sobre este hombre. Igual que en Sodoma. Pero aquí es Israel. Igual que en Sodoma, pero aquí es Israel. Es Gabá. Casi tumban la puerta en su lujuria irracional, en su lascivia animal, porque solo un animal reacciona de esa manera. Quieren entrar a la fuerza. ¿Por qué escondes ese tipo? Lo queremos usar nosotros. Al hablar de conocer, es una forma que usa el hebreo para hablar de intimidad, pero aquí lo quieren hacer de manera violenta. Y el viejo de Efraín, así como Lot, cuando enfrentó a aquellos que querían tumbar la puerta para hacerle daño a los ángeles que estaban con él, los enfrenta. Eso hace bueno, pero usa dos cosas. Pasa de héroe a villano inmediatamente. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, se asocia con ellos, así como Lot les dijo a aquellos. Os ruego que no cometáis este mal, esta vileza, esta maldad. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad, no cometan esta inmoralidad, no hagan esta perversidad. Pero le digo, pasa de la valentía a la vileza. Esta es la alternativa que él tiene. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. No necesito explicarle lo que este señor está promoviendo. Simplemente al decir, hagan lo que quieran. Con su propia hija, con la concubina. ¿Se da usted cuenta? En defender su honor como anfitrión, que era muy importante, en defender su honor como anfitrión, brinca su responsabilidad como padre, su obligación moral y su sentido de justicia.
pero aún está quebrantando la ley. Su obligación es proteger a los más vulnerables. Su obligación es honrar la palabra de Dios. La mujer, aunque aquí no la mencionan para nada, que es un reflejo no de Dios, sino de ellos, también fueron creadas a la imagen de Dios. Y los dos son intrínsecamente valiosas a la par de los hombres. La mujer es valiosa delante de Dios a la misma par del hombre. ¿Entiende eso? Porque no hay varón ni hembra, ni libre ni esclavo delante de Dios. Dios tiene un orden en el matrimonio, Dios tiene un orden en la vida familiar. Pero si estamos hablando de valor, son igual. Si estamos hablando de potencial espiritual, exactamente igual. Es más, si me agarrara a contar cuántas mujeres hay aquí, a comparación de los hombres. Y si usted va a una iglesia, por allá en las montañas, y se agarra contando cuántas mujeres hay a comparación de los hombres, se va a quedar con la boca abierta. A veces las mujeres, mírenme feo porque dije a veces, son más espirituales que los hombres y más fieles. Las que apoyaron el ministerio de Jesús, mujeres. Los que corrieron cuando lo arrestaron a Jesús, hombres. Los que estaban al pie de la cruz, mujeres. Las que recibieron primero la noticia de su resurrección, mujeres. Hay un orden, por eso Dios tenía apóstoles, hombres. Hay que respetar el orden. Pero no hay devaluación en la Biblia. Es más, la Biblia, el Evangelio de Lucas es el evangelio más femenino, podríamos decirlo en el buen sentido, porque exalta a la mujer sobre el nivel cultural de ese tiempo que hacía que la mujer no valía nada. Cuando la gente dice, no, los cristianos devalúan a la mujer, la hacen que según se case y que debe de tener muchos chiquillos y que ahí se vista ahí todas, se ven pálidas y eso. No, el cristianismo levantó a la mujer. El cristianismo la puso en su lugar, mi hermano. El viejo también es un infame, en realidad. Dice de aquellos, no hagan esta infame, él es un infame. Está ofreciendo a su mujer, a alguien que no es ni su mujer y está ofreciendo a su hija, a su propia hija para que hagan lo que sea con ellos. Él también es un infame. Ahora, el autor deja lo que sigue también ambiguo. No dice qué hombre es el que hace eso. Pero alguien agarra, en el 25, a la concubina, dice, mas aquellos hombres no le quisieron oír, están llenos de lujuria animal. Por lo que tomando aquel hombre a su concubina, ¿cuál hombre? No dice bien quién es. Aunque ahí en español está diciendo que a su concubina, como que fue el levita, pero no dice en hebreo quién de los dos. ¿Por qué? Porque los dos son culpables de lo que sigue. Porque los dos son culpables, porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Aquí no hay inocentes. La sacó, la arroja para afuera como si fuera un pedazo de carne a los perros, como si fuera una basura al bote de desecho. Y entraron a ella, abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Cuando se saciaron, cuando se cansaron los cerdos, los perros que estaban ahí, la dejaron. Así de sencillo. Disculpe usted si suena ofensivo hoy, pero no sabe con qué trabajo me estoy deteniendo de no decir otras cosas. No sabe cuánto batallé para hacer ese sermón. Versículo 26. Entonces subieron. Estoy en otro versículo. Y cuando ya amanecía, con todas las fuerzas que ella tenía, después de haber pasado un infierno en realidad, lo que jamás nadie debe de pasar ni debe de imaginarse, vino la mujer juntando todas las fuerzas que tenía, empezó a buscar la casa donde estaba, buscando protección, buscando seguridad, buscando a alguien que tuviera un poquito de piedad de ella, y cayó delante de la puerta
de la casa de aquel hombre, donde su señor, ya no dice marido, porque este tipo es simplemente un dueño, nada más. Donde su señor, donde debería haber encontrado misericordia, porque se supone que este tipo es un levita. Y ahí llegó ella, hasta que fue de día, lo que quiere decir que nadie la esperaba. Nadie se preocupó por ella. Nadie se estaba asomando a ver si venía. Ella se esfuerza y agotando todas sus fuerzas, sin poder gritar, porque ya no tenía voz, ni poder tocar la puerta, sucumbe enfrente de ella. Y el otro tipo, el levita, después de dormir placenteramente toda la noche, dice el 27, se levantó por la mañana. Él no se preocupó ni un segundo, se fue a dormir como si nada. Se levantó por la mañana su señor y abrió la puerta de la casa y salió para seguir su camino. No le interesa saber qué pasó con ella. Él va a seguir su camino. Pero se tropieza con ella. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral, tirada en el piso con sus dos manos tocando la parte baja de la entrada de la puerta. Casi tropieza con ella. Si no, ni cuenta se da. No le importa. Era un objeto. Él la arrojó. Frágil, destituida y quizás muerta. Quizás muerta. Dice en el 28, el otro animal le dijo, levántate y vámonos. En vez de preguntarle cómo está, en vez de preocuparse, le da una orden como si fuese un perro. Levántate y vamos, como incómodo que se la encontró ahí, porque ahora se la va a tener que llevar. Pero ella no respondió, no tenía voz, es lo que dice en hebreo, no tenía voz. No dice si está muerta o no está muerta, no tenía voz. Se la lleva entonces, porque es su propiedad. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Se la lleva porque es su propiedad, nada más. Se la lleva porque ya está planeando algo en su corazón. Venganza para él, no para ella. Para él. Dice en el 29, y llegando a su casa tomó un cuchillo. Acuérdese, no sabemos si está muerta. Y echó mano de su concubina. Y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. No sabemos si estaba muerta o él la mató. No sabemos si estaba muerta. El cuchillo que tomó es el cuchillo que se usa para los sacrificios en el templo. Y la cortó como se corta el animal que se pone sobre el fuego en el templo. Lo que él está pensando es provocar horror, furia, para que el pueblo de Israel se una a él en venganza. No está pensando en ella. No sabemos si estaba viva. Es levita. Si la mató es un asesino. Si no la mató, desecró el cuerpo de una persona. Esta mujer no tiene ni el derecho ni la dignidad de ser enterrada en una tumba. El 30. Lo que él deseó surtió efecto. Llegaba a cada lugar, a una tribu, abrían la caja y lo que había era una parte de un cuerpo y luego salía la historia de lo que pasó. Y todo el que veía decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, es lo que llevaba las cosas. Piensen en eso. Y júntense y hablen con eso. Lo que ustedes decidan hacer, haremos. La introducción del 20 hasta el 3, se junta toda la gente, obviamente están indignadas en lo que va a suceder. Ellos mismos van a cometer cosas, atrocidades también en esa indignación. A veces la justicia, si se la dejamos a los hombres, se vuelve peor que el crimen original. Pero solo quiero que vea cuando él narra lo que pasó, este cobarde levita,
Entonces el varón levita, marido de la mujer, ahora sí dice marido porque ahora sí está enfrente de la gente pidiendo venganza, respondió y dijo, pues yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar ahí la noche, hasta ahí dice verdad. Y levantándose contra mí, los de Gabá rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme. Mentiras, mentiras, mentiras. Iban a abusar de él, no le iban a matar. Y a mi concubina tampoco la estaban buscando a ella. La humillaron de tal manera que murió. No está diciendo, la mataron. No está diciendo, yo la maté. Pero la forma que él dice, probablemente él la mató. A esta historia, mi hermano, uno de los distintivos de esta iglesia que nos hemos prometido es predicar todo el consejo de Dios. Palabra por palabra, versículo a versículo, capítulo por capítulo, aún estos. Aún estos. Es una historia que está llena de malvados y de culpables. Nadie aquí actúa justamente. Hay una víctima primordial ahí, pero aún así no sabemos si ella actuó mal al principio. La vamos a dejar a su memoria, porque esta que no habla en todo este capítulo habla más que muchos. Nadie actúa justamente y es correcto porque así dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del ser humano? No hay justo, ni aún uno solo. No hay quien haga el bien. Es correcto. Nadie en el mundo es justo. Pero déjeme decirle, si tuviera que escoger, el levita es el peor de todos. Es un infame, es un malvado, es un indiferente, es un egocéntrico, es un sádico. Es un narcisista sin remordimiento. Es un mentiroso, cruel y fraudulento. Es un asesino. Es un desacrador. ¿Por qué él es peor? Porque él sabiendo, o debería saber, hizo lo peor. ¿Cómo reaccionar ante una historia así, mi hermano? Con luto, primeramente. Si usted no reacciona con luto, algo está pasando en su corazón. Con luto por las víctimas, porque son indefensas, la víctima indefensa. Por los participantes también, aunque me caen mal, déjeme decirle. Y aquí yo no predico quién está en el infierno, quién no está en el infierno, pero casi me atrevo a decir que están. Pero no puedo decir eso. Porque también ellos merecen misericordia y porque no vaya a ser que se parecen a nosotros. Porque son del pueblo de Dios. Porque deberían ser mejores si no lo son. Porque el nombre de Dios está ensuciado, destruido, contaminado, deshonrado con esta historia. Deberíamos reaccionar con luto, mi hermano, como sociedad. La verdad es que no somos mejores. Prenda las noticias por si alguien aquí está diciendo, no, eso de yo no voy a leer la Biblia, mira qué escándalo. No, prenda las noticias, por favor, no hay que ser hipócritas aquí. Siendo que vivimos de este lado del milenio con tanta tecnología y que somos tan civilizados, no somos mejor que ellos. Esto sucede todos los días. Escándalos, abusos, y muchos de ellos perpetrados por los que se supone son jefes de una iglesia. ¿Cómo deberíamos reaccionar? Con luto, sí, pero también con miedo. Porque ¿qué tal si la palabra es un espejo de nosotros mismos, mi hermano? Simplemente a nosotros no nos han atrapado. Como hombre cristiano, ¿será que nosotros también hemos imitado las normas culturales y morales
de nuestro tiempo en la forma que tratamos a las mujeres? Yo sé que en la cultura de nosotros, que machistas y que eso, y sí soy, no. Pero ¿qué es lo que nos han inculcado? ¿Respeta usted a su esposa? Acuérdese que somos nueva criatura. En el mundo dicen, no, tú eres la catedral, yo tengo muchas misiones. Y si no te quisiera, no viniera a dormir aquí. Si no te quisiera, no te mantuviera. Pero ¿es ese el nivel que pone la Biblia para cuidar a la mujer? No, la Biblia dice que a la mujer, a tu esposa, la debes tratar como un vaso frágil, porque Dios la hizo diferente. La debes amar como a ti mismo, porque ninguno de ustedes maltrata a su cuerpo intencionalmente o lo somete a dolor o no le da de comer. Y también dice que deberíamos amarla con el mismo amor que Jesucristo tuvo por la iglesia. Como hermanos, ¿cómo miras a las mujeres? ¿A tu esposa como compañía y como objeto de utilidad, servicio y placer personal? Pues necesito quien me barra y quien me haga de comer. No va a estar comiendo de la calle todo el tiempo. Hablas de, ¿qué hiciste de tragar? Órale. Ahora no trabajaste, tienes que hacer de comer. ¿Cómo la miras? Como objeto de, ya que tienes ganas de, ándale mujer. ¿Para qué haces tanto escándalo? Total, ya te pedí perdón, hombre. Ándale, ándale. ¿Será que somos como los de Gabá, mi hermano? ¿O como el levita? ¿Cómo miras a la mujer en general, en la calle? ¿Cuál es tu mirada, tu intención? ¿Cómo miras a la mujer en el internet, en la iglesia? ¿Con lujuria? ¿Con placer? Destruimos el valor de la mujer con nuestra mirada, mi hermano, con nuestra imaginación, con los sitios web que accedemos, con lo que vemos, con las fotos que empleamos, en lo que nos fijamos. La pornografía, porneo, inmoralidad sexual, destruye no solo tu mente, tu corazón, sino está llena de víctimas. Víctimas del tratado, dicen en español de blancas, no sé por qué dirán así, pero muchas de las personas que están ahí están siendo violadas, degradadas, abusadas, prisioneras, ya sea porque por el vicio, alguien las envició, ahora esclavizadas, no tienen esperanza, no tienen salida. Yo no hago nada de eso, yo no participo en esas cosas, yo no me meto en esas cosas, yo no soy de los que están de acuerdo con esas cosas, pero ¿las miras? That's the question. Romanos 1:31, hablando necios, desleales, de todo lo que hacen. De esas personas implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pero yo no hago eso. ¿Pero qué dice al final del versículo? Te complaces con las que los practican. Por lo cual, si tú miras esas cosas, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. No, pero yo no lo hago. Pero estás viendo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O es que menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si alguien es violado ahí, tú estás mirando, tú violaste.
si somos participantes habilitando ese tipo de cosas, tú eres culpable. ¿Te gustaría que otros vieran a tu esposa, a tu hija, a tu hermana y a tu madre de la misma manera que tú miras a otras mujeres? What do you think? Si la gracia de Dios ha permitido que hasta el día de hoy nadie te atrape viendo esas cosas, que hoy sea un punto de partida para que no vuelvas a meterte en esos lugares. Si la gracia de Dios ha permitido que tú en lugares inocentes, porque eso está en todas partes, de Facebook, Instagram, ha permitido que nadie sepa que tienes tu cuentita ahí, que te pones a mirar otras cosas que no, que este sea tu punto de partida para arrepentimiento. Dile al Señor, Señor, yo quiero ser libre de estas cosas. Libérame, Señor. Yo no quisiera que a mi esposa, a mi hija, a mi hermana, a mi madre, le hagan las cosas que yo estoy mirando. Yo no quisiera que nadie las mire como yo miro a otras mujeres. Este es tu punto de partida. Este es tu punto. Este es tu punto. Agárrate y sé valiente. Te has hecho daño porque el cerebro se hace adicto a esas cosas. Pero Dios te puede renovar. Para las mujeres, no te dejes engañar, hermana. Ahora que hay tanta tecnología, entre más crece la tecnología, más crece el nivel de maldad. No te dejes engañar, no cedas a la lujuria del hombre, ni de la cultura. No te dejes influenciar por la cultura. ¿Quién te dijo que tener relaciones sexuales con alguien que no estás casado es correcto? Hermana, hecha a la figura de Dios, el Dios que tanto te ama. No tienes por qué andar enseñando cosas que no en el video. Ahora, yo sé que algunos hacen dinero enseñando hasta la cesárea ahí, pero de verdad sabes que tú te estás reduciendo a nivel de objeto, tú misma. Porque la gente cree que al hacer dinero, ay, estos tipos los traigo como perros ahí con la lengua de fuera. No, eres un objeto para ellos. No les importa tu persona, ni tus sentimientos, ni mucho menos. Lo que quieren es tu cuerpo, ciertas partes de él y nada más. Y se van a mover a otra suscripción o a otra persona que sea gratis y se van a olvidar de ti para siempre. Valórate. Sí, muchos dicen, vístete sexy, empoderada, segura. Lo que estás dándole es lo que el hombre quiere. Y gratis. Gratis en la calle te miran. ¿Y qué piensan de ti? Ay, qué muchacha tan bonita. No, están pensando cosas que te deshonran. Mujer, no te pongas a platicar de cosas íntimas con hombres. Respétate. Valórate. What is wrong with you? Conociendo la palabra, que no entiendes que en cuanto te des la vuelta te van a mirar como un objeto y nada más, que no te van a respetar, que no van a hablar con cariño de ti, que solo vas a ser considerada una herramienta de placer y nada más. Vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Dios te ha exaltado. Yo sé que caen gordas, pero una vez una señora dijo, ¿por qué Dios hizo a la mujer en segundo lugar? Y alguien contestó, porque echando a perder se aprende. Fue una mujer la que contestó, muy sabionda, por cierto. Tú eres corona de la creación. Tú como mujer eres corona, yo sé, como hombre también, obviamente, pero tú eres lo más delicado que Dios hizo, lo más bonito. A nosotros nos hizo toscos, mocosos. Andamos con los mocos de fuera buscando lombrices en el parque de niños. ¿Y ellas qué hacen? Andan buscando flores.
Obviamente, si una niña no muestra tanta feminidad o un niño no muestra tanta masculinidad, no es que Dios se equivocó, ¿ok? No los empuje a creer que son otra cosa. No, porque hay niñas que son más valientes que los hombres. Por eso Dios, ellas tienen los niños y no nosotros. Algo vio Dios en nosotros, porque hay unos que con una gripa, ¡ay, me muero, vieja, me muero! Las mujeres tienen niños, no digo como si nada, pero ahí están. Y yo con un susto tuviera, pero tienen de a 2 y 3 y 4, 5 sustos. Esas sí son valientes. Dios las ama. Dios te ama, hermana. Dios te ama, jovencita. Si un tipo para que le muestre su amor tienes que enseñarle otras cosas, o en fotos tienes que mostrarles o mandarles textos, no lo hagas. Ese es un hijo de Belial. No te atrevas. Se va a burlar de ti, te va a usar, va a mandar los textos, va a abusar de ti, va a hacer bullying a ti. No lo hagas, no lo hagas. Si un tipo quiere andar agarrando donde no debiera de estar agarrando, déjalo. Déjalo, no importa que sea tan guapo, déjalo, no sirve. Te va a dañar. Se va a mover a otra después y ni se va a acordar de tu nombre y tú vas a tener heridas por toda la vida. Y si alguien ha hecho estas cosas, hay perdón y gracia. Pero corre inmediatamente al altar. Corre inmediatamente a la presencia de Dios. Hay mujeres que han sido rescatadas de la pornografía. Y una de ellas dijo, y se está esforzando. Ella ha confesado que muchas de ellas son en realidad esclavas abusadas, pero ella se está esforzando en que borren todos sus videos de ella. Imposible. Pero ¿sabe qué? Sí es posible. Dios ha borrado todos sus pecados para siempre. Y los ha apartado de Él como del este del oeste. Y su gracia y su misericordia es tan amplia como la altitud del cielo, que no tiene fin para nunca. Corre y encuentra gracia al Señor. Corre, si tú eres alguno de los que está tocando, busca el perdón de Dios. Busca el perdón de Dios. Estos querían tumbar la puerta, pero el Señor noblemente está tocando hoy. Ábrele y entrará. Se sentará contigo y cenará con Él. Y nunca se apartará de ti. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y Él puede hacer una ollita nueva. Aunque esté quebrantada, Él la puede hacer nueva. Él la puede hacer mejor. Vamos a darle gracias al Señor, mi hermano. Hay mucho que aprender aún en los tiempos de horror. Aún en las cosas malas, hay mucho que aprender. Tú y yo fuimos hechos a semejanza del Señor. No devalúes. No te da poder y autoridad desnudarte. Te expone. Te humilla. No te da poder y autoridad agarrar muchachas y brincar de una con otra. Demuestra que eres un cobarde. Y va a traer destrucción. Espera en Dios si eres joven, espera en Dios si estás buscando pareja. Pero sobre todo, entiende lo que Dios te está diciendo hoy. Vamos a darle gracias al Señor ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Es directa, pero seríamos falsos si dijéramos que esto es escandaloso y sorprendente, cosa que no hemos visto, cuando sabemos que hasta pagamos por ver películas que enseñan esto. Lo vemos en las noticias. Y como sociedad no somos mejor que aquellos. ¿Por qué? Porque también nosotros como sociedad nos hemos alejado de Dios. Cuando no hay rey, no hay moral, no hay justicia, no hay misericordia. Pero nosotros tenemos un rey que sobrepasa a todos los reyes, que va a venir con justicia y va a acomodar todas las cosas. Y nadie va a quedar impune. Nadie va a quedar libre y exonerado. Mas aquellos que creen, confiesan, declaran su nombre, anuncian que Jesús es el Señor, serán salvos. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque esos han sido justificados, santificados,
puestos en gloria. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque nos hablas, Señor. Que este sea el punto de partida para muchos, para cambiar hábitos deshonrosos, para cambiar hábitos vergonzosos, para cambiar cosas pequeñitas que en realidad nos empujan a cometer cosas horrendas. Para aquellos en cual su pecado personal es una simple bola de nieve, este es el llamado para que no se vuelva en avalancha. Acércate a la misericordia, a la inagotable fuente de gracia. Y sé lavado, sé lavada, sé limpiado, sé limpiada. Sé acogido por el Dios de amor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por los que estuvieron aquí, Señor. Por aquellos que escuchen este mensaje, Señor, y por los hermanos que son parte de esta congregación que no pudieron estar, Señor. Guarda a los viajeros. Trae de vuelta a aquellos que están lejos. Y sobre todo, Señor, en esta semana ayúdanos a vivir de una manera más cercana a ti, más íntima, más sincera, más verdadera, Señor. Estamos hartos de ser igual. Ayúdanos, Señor, a vencer. Que nuestro trabajo lo hagamos de manera correcta como para ti, que nuestras palabras glorifiquen tu nombre, que nuestras acciones y nuestros pensamientos sean honrosos. Si alguien más los pudiera ver, no tuviéramos que ser avergonzados. Que nuestro salario nos ayude para vivir de una manera digna, Señor, y que tú suplas donde hay necesidad, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Por último, Padre, bendice en tu espíritu y en tu agrado la ofrenda, Señor. Bendice al dador, Señor. Bendice el uso de esta ofrenda, Señor. Que el que dé con agradecimiento y el que la use en temor. Que todo lo que hagamos de aquí en adelante sea para gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús.